Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. En México, la participación de mujeres en puestos de alta dirección ha crecido en los últimos años. Hoy ronda cerca del 39%, cuando hace apenas algunos años estaba alrededor de un tercio. El avance es real. Sin embargo, cuando observamos los consejos de administración y las direcciones generales, la representación femenina sigue siendo considerablemente menor. Entonces, surge una pregunta clave. ¿Llegar a la dirección realmente significa tener poder real? En este episodio vamos a continuar la conversación con Daniela Zamudio para explorar la diferencia entre ocupar un cargo y participar en las decisiones estratégicas que definen el rumbo del negocio. Y sobre todo, por supuesto, qué rol juega el liderazgo en transformar esas dinámicas. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola Efraín, gusto en saludarte. Qué gusto tenerte aquí de vuelta y a nuestros amigos. Si esta conversación, igual que el episodio anterior, les aportan valor, los invito a seguir Ideas sobre Liderazgo en su plataforma favorita y a compartir este episodio con alguien que también esté reflexionando sobre liderazgo, equidad y poder. Daniela, si estábamos platicando pues desde la ocasión anterior, hay más mujeres llegando a la dirección. Sin embargo, ¿por qué sigue siendo tan difícil acceder al poder real? Recuerdo esta anécdota que nos contabas, ¿no? De esta mujer directiva que fue muy sencillo decir sus compañeros hombres, pues adelante, ve por tus hijos a la escuela y nosotros aquí nos encargamos, sin darse cuenta de que pues la están dejando de lado, es decir, está perdiendo ese acceso a un poder real. ¿Por qué sigue siendo tan difícil? Yo creo que tiene varias causas, pero yo lo resumiría en dos principales. Uno, en la capacidad que tenemos las mujeres, y esto permíteme elaborar. Para llegar a esos puestos directivos no es un tema de voy a cumplir con cierta cuota. Yo lo veo más como un tema de capacidades. Sí hay que tener cierta experiencia, hay que tener cierta formación, o sea, más allá de ser hombre o mujer, se trata de capacidades. Y yo lo abordaría desde ahí, porque entonces se vuelve una película hacia atrás. Entonces la mujer tiene que estar igualmente preparada para ese puesto que el hombre. Y entonces creo que por ahí nos falta un poco, porque entonces, ¿qué significa esa preparación? Significa muchos más años de estudio, significa posgrados en el extranjero con largas ausencias en familia, en casa, significa poder económico, que hoy son grandes temas que en el género femenino sigue siendo un tema de discusión. Entonces, para mí es el tema principal, es no llegamos ahí no porque no haya las oportunidades necesariamente o porque aún haya una discriminación evidente hacia tener una equidad de género. Cierta parte sigue siendo eso, sin duda alguna, pero creo que la otra parte es esto que te comento, de cómo tenemos que ver un poco hacia atrás para, como mujeres, prepararnos a realmente tomar esos cargos y todo lo que conllevan. Entonces, si hablamos de que yo quiero ser CEO, a lo mejor a mis 50, ojalá, llevo estudiando posgrados, o sea, una educación muy completa, pero pues hoy soy mamá, no sé si hoy podría yo hacer a lo mejor el posgrado o tomar la asignación fuera o todo eso que conlleva poder acceder a la oportunidad de tener ese puesto en mi situación actual. Y si fuera sí puedo, pues entonces necesito un apoyo del sistema familiar, de mi pareja, de Mm. tal, para poderlo hacer. Y lo que ha pasado, creo, en mi opinión, es que hay CEOs que son hombres porque tienen una contraparte que es su pareja femenina en la mayor Ujú. parte de los hogares, que dice, sí, tú vete, yo me encargo. Aún no hemos dado ese giro de yo quiero ser CEO, soy mujer, de decirle a mi esposo, me voy a ir, tú te encargas. ¿Me explico? O sea, creo que el tema cultural ahí también pesa mucho. Claro, esa parte que platicamos la vez pasada, ¿no? Ese reenfoque y reestructura de roles, de responsabilidades, y ahorita pues añadimos esa parte de la preparación. Hace pues algunos años todavía estaba muy en boga esa idea de que justamente en esa lucha de las mujeres por acceder a este tipo de puestos, a tener una carrera profesional más amplia, de mayor profundidad, tenían que demostrar el doble o el triple de logros y de resultados que los hombres. Tenían que estar mil veces más preparadas que sus contrapartes masculinos también. ¿Eso sigue siendo vigente? Hoy en día consideras que se le sigue exigiendo más en lo profesional
profesional, olvídate ahorita de lo personal y de lo familiar. En lo profesional se le exige más a la mujer que al hombre. 100%. Creo que especialmente en la sociedad en la que vivimos, que es de Ujú, la sociedad en la que puedo hablar, creo que el sesgo cultural es muy fuerte. Entonces, la opinión por default es que si hay un hombre y una mujer, el hombre puede hacerlo mejor. Y creo que eso, pues, o sea, ni me voy a meter en ese tema, pero vivimos en una sociedad extremadamente machista. Durante años, pues se normalizó mucho este tipo de comportamientos y de opiniones. Y creo que también hay que decirlo como mujeres, necesitamos o hemos aprendido a defender más lo que somos. Y como ujú. no tuvimos la oportunidad de hacerlo por muchos años, hoy cuesta mucho trabajo escuchar a mujeres que digan en voz alta y en ronco pecho, yo soy la mejor o yo logré esto, o sea, tener como esa autonomía de decir, pues es que sin pelos en la lengua te digo que yo soy la mejor, porque tenemos una carga bien fuerte atrás de síndrome de impostor de decir, no, pero es que si lo digo van a creer que soy muy presumida o que soy muy mandona o que soy muy insensible, o sea, creo que todavía hay mucho estereotipo adjuntado a nosotros y en una situación en donde hay que probarse, creo que sí tenemos todavía que probarnos 2 o 3 veces versus una de nuestras contrapartes. Qué paradoja más terrible planteas, ¿no? Tenemos que demostrar mucho más, pero al mismo tiempo, permíteme hacerlo incluyente para mí, nosotras como mujeres tenemos tanta dificultad para plantearlo, para expresarlo, para decirlo. Allí, qué hace falta? ¿Es un tema de comunicación simplemente? ¿Es un tema de conciencia? ¿Es un tema de ruptura con esos patrones culturales, educativos, etcétera? ¿Qué consideras que es como la causa raíz de esta dificultad para expresarlo y escucharlo del otro lado? Sin duda, creo que por eso marzo seguirá siendo siempre un mes tan importante, aunque Ujú, haya pues tantas opiniones encontradas como en todo, pero creo que el empoderamiento que nos damos entre generaciones es lo que va a ocasionar esa ruptura eventualmente. Y te ujú, voy a poner un ejemplo, acaban de ser las Olimpiadas de invierno en Milano. La semana pasada, una esquiadora que representa a China, creció en Estados Unidos, es la esquiadora más condecorada en ese deporte, ¿no? En el esquí libre y tal. En la conferencia de prensa le hizo una pregunta a un reportero hombre. Le dijo, oye, ¿consideras que las 2 platas que ganaste fueron 2 oros perdidos o 2 bronces ganados? A la esquiadora de 22 años más condecorada en su deporte, con solo 22 años, que además habla 3 idiomas, representa 2 naciones, o sea, increíble perfil de esta mujer. Y entonces su respuesta se volvió muy viral y a mí esa entrevista me encantó porque en cuanto el entrevistador guardó silencio, se acabó de hacer la pregunta, ella se rió, pero de una manera tan cínica, tan de no, o sea, no puedo creer que me estés preguntando esto. Y entonces su respuesta fue muy asertiva. Dijo, soy la persona que más ha ganado medallas en la historia de las Olimpiadas. ¿Por qué voy a estar justificando si gané oro, plata o bronce? Independientemente de lo que dijo en su discurso textual, lo que quiero decir es que su actitud y su asertividad en comunicar el valor que ella tiene como deportista, como mujer, como persona que tiene derecho a ocupar todo el espacio que quiera en los medios de comunicación, en su deporte, en su país, en todo, me hizo reflexionar en que a lo mejor ese cambio de paradigma se está dando con las nuevas generaciones, que este empoderamiento está funcionando, porque hoy yo me ujú. siento más empoderada de lo que se sentía mi mamá en su momento, trabajando en corporativo toda su vida. Yo espero que mi hija se sienta muchísimo más empoderada de lo que yo me siento hoy. Entonces, cuando veo a estas generaciones más centenias de 20 que empiezan en la vida laboral y que las escucho ocupar espacios con tanta asertividad, digo, es que hay que empezar por ahí. Hay que empezar a decirse, a nombrarse uno misma y decir, yo soy la mejor en esto, yo soy la más capaz, yo soy la mejor opción, yo soy la que más puedo, yo merezco más, yo merezco este sueldo, yo merezco este espacio. Y en la medida en la que eso se siga perpetuando en generaciones, creo que eventualmente vamos a llegar a este lugar en donde ya no haya que justificar por qué lo merecemos. Más bien va a ser un even playing field, ¿no? O sea, vamos a tener o no tener la posición no basado en lo que defendimos, sino en lo que tenemos, ¿no? Eres una buena candidata, no la eres, pero no hay que defender tanto porque sí, o sea, yo espero que eso sea lo que pase. Esa entrevista me gustó muchísimo esa respuesta. Genial, y qué bueno por esta chica y sobre todo que lo mencionas, pues de origen chino, ¿no? Con una cultura
muy similar a la nuestra en esos temas, en temas de machismo, de roles tradicionales de las mujeres, bueno, de las mujeres, de los hombres, de la sociedad en general. Y me quedo con eso, asertividad y actitud frente a un tema que todos somos parte de y que gracias a todo lo que se ha desarrollado ese empoderamiento y a eventos como lo que es cada mes de marzo, estamos ganando más conciencia, están ganando las mujeres también más empoderamiento. Y esto también me lleva a pensar en lo que platicábamos la semana pasada y a preguntarte, para las mujeres, ¿qué diferencia hay entre dirigir una función, es decir, llegar a esos puestos directivos, ejecutivos y participar realmente en la definición estratégica del negocio, de las áreas, etcétera? Es decir, en ese ejercicio de poder, ¿qué diferencias todavía existen a pesar de ya llegar a esos puestos? Yo creo que todo depende en quién está arriba de ti. A eso se resume todo, porque hay muchas directoras, sabemos muchas directoras en la industria, pero es bajo qué parámetros estás gestionando tu negocio. Esos parámetros pueden estar dictados por un CEO hombre o por una CEO mujer. Así nos ponemos más inclusivos, pues, pero a lo que voy es, incluso yo lo veo y me molesta mucho ese discurso de la prensa y me voy a desviar un poquito, pero independientemente de mis afiliaciones políticas o de mi opinión política personal, tenemos una mujer presidenta en este país y el discurso ante la prensa siempre es, ella está obedeciendo a alguien más, está obedeciendo a su antecesor, está obedeciendo al presidente de otro país, está Ujú, obedeciendo a alguien más, cosa que no es la misma narrativa cuando hay un hombre presidente. Entonces creo que si extrapolamos eso al entorno corporativo, pues pasa un poco lo mismo. Indra Nooyi, que es bueno, fue muchísimos años la CEO de PepsiCo, que es un ujú, gran referente para mí, representa todo esto que estamos hablando. Creo que ella es la definición de tener el poder en la mano. Ella decidió no solamente el destino de una organización del tamaño de PepsiCo a nivel mundial, sino forjó toda la cultura, todas las oportunidades que hoy hay alrededor de esa empresa fueron por ella. Y es diferente a poder decidir algo en esa escala y en esa magnitud, a, claro, ser directoras que sin quitarnos ningún mérito, o sea, todas las que estamos a cargo de algo o de alguien más, de equipos de trabajo, de una estrategia que va a impactar el negocio, o sea, claro que tiene un súper reto y un mérito extraordinario. El tema es que siempre va a haber alguien que te corte la cuerda. No va a llegar ujú. alguien que si tú quieres llegar a más arriba, esta persona te va a decir que no, porque esa es la labor de un CEO o de alguien de jerarquía superior. Creo que el que no haya tantas mujeres todavía en esos puestos de absoluto poder tiene que ver, siempre tendrá que ver con un tema social, que es un club de Toby más hasta arriba, y hoy lo estamos viendo a nivel cultural y político fuertísimo en este lado del mundo específicamente, y que estos clubes de Toby no se fracturan tan fácil. No es tan fácil que dejen el poder o que lo cedan a alguien más. Y el poder no es infinito. El poder, entre más arriba estés, es mucho más escaso. Entonces no hay tantas posiciones de poder. Y las posiciones de poder que hay, las tienen hoy por hoy en su mayoría hombres. Entonces es una combinación entre no las quieren soltar. Las mujeres todavía no estamos en una posición de tanta ventaja como para meternos ahí. Esa es mi Ujú. opinión. Me parece interesante esto último que reflexionas. Hay pocas posiciones de poder y dentro de estas el poder se va haciendo cada vez más pequeño. Sin embargo, a pesar de que hay pocas posiciones de poder, me parece que también es diferente el ejercicio de ese poder, a pesar de ser una posición, digamos, no ejecutiva, una gerencia media, una coordinación, incluso una supervisión, el cómo escuchamos una decisión, una determinación cuando viene por parte de un líder a cualquier nivel mujer que cuando viene por parte de un líder masculino, no un líder hombre. ¿Eso consideras que hoy todavía está siendo prevalente? ¿Hay algo que las mujeres tendrían que hacer para fortalecer esa claridad, esa asertividad y poder ejercer mejor esas funciones, aunque no sean ejecutivas? Esa es una gran pregunta y va a ser un poco polémica por lo que te voy a contestar. Porque quienes hemos tenido la fortuna de poder liderar equipos o de estar a cargo del desarrollo personal o profesional de otras personas, te van a decir que trabajar con mujeres es muy difícil. Siempre
siempre es como pues sí, este estigma un poco de que, ay, es que yo tengo una jefa mujer y es imposible y bueno, una sarta de palabrotas que acompañan a esos enunciados, ¿no? Y yo hace no mucho tuve un puesto en donde tuve un gran equipo de trabajo, o sea, muchas personas y de otra generación, entonces fue ahí una prueba para mí muy interesante, ¿no? Y dentro de estas reflexiones, en mi feedback, porque hacíamos estos feedbacks 360, me decían que yo era muy dura y que era muy fría, ¿no? O sea, siempre era eso. Y la razón por la que me daban esos feedbacks era porque tenía una chica que estaba embarazada y entonces Ujú. siempre me pedía permiso para ir, o sea, y no sé por qué me los pedía X, me pedía permiso para ir al doctor, o sea, y venía acompañado de una explicación de es que tengo que ir, o sea, de algo muy maternal, muy sentimental, muy tal. Y luego llegaba uno de mis chicos hombres y me decía, oye, es que me quiero ir a Las Vegas 4 días, ¿me das permiso? Entonces, lo que yo les decía es, a mí no me elaboren para qué necesitan el permiso. Si son 4 días para X o Y, o sea, si se los pueden tomar y si se lo han ganado para tomárselo, adelante. Entonces, eso causó mucha polémica, porque entonces yo era percibida como insensible o como, es que cómo está comparando irme a Las Vegas 4 días a irme, a mi casa porque estoy a punto de parir. Y mi respuesta a eso es, si queremos empezar a derrocar ese estigma que existe, a ver, existe, la personalidad de la mujer es una personalidad muy compleja, muy, muy compleja, y eso, la meta no es tener la personalidad del hombre, porque no lo Ujú. vamos a lograr. Somos complejas, somos brillantes, somos multidisciplinarias, somos muchas cosas que no tendrían por qué buscar equiparar a lo que las cualidades que tienen los hombres. Eso es punto Claro. número uno. Y punto número dos, creo que esta competitividad que la retórica nos ha enseñado acerca de cómo relacionarnos entre nosotras, una forma de acabarlo en el ambiente laboral es siendo sumamente objetiva en, o sea, el resultado es el que habla, hiciste bien o mal tu trabajo, en no apeles a mi lado maternal para que entonces yo te dé tus días libres y porque el otro no lo está apelando, entonces no se los voy a dar. O sea, también como mujeres líderes tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y un esfuerzo muy grande en poder separar un poquito estas cualidades increíblemente hermosas que tenemos de maternidad, de empatía, aunque no seamos mamás, o sea, normalmente somos más sensibles, mucho más empáticas, o sea, pero creo que sí tenemos que ahí sí endurecernos un poquito, y no digo endurecernos, más bien Ujú. en ver las cosas mucho más frías, mucho más pragmáticas, mucho más asertivas, porque entonces creo que esa mentalidad es la que sí nos va a permitir crecer y tener equipos de trabajo mucho más balanceados, Ujú. en donde no perpetuemos este ciclo de llenar el asiento y la cuota de equidad de género, que realmente podamos ser directoras o ser líderes que se fijen en características de personas, en competitividad, en que también haces tu trabajo o no, porque entonces ahí el juego, el terreno de juego, pues se vuelve igual, ¿no? O sea, si tienes un mismo puesto para 5 candidatos, pues la persona que mejor llene las capacidades de ese puesto se lo va a quedar, no Ujú. necesariamente si es hombre o mujer. Entonces, en mi experiencia y lo que también platico de pronto en conferencias, es que a mí me ha ido muy mal con mujeres, desafortunadamente he tenido malas experiencias. Entonces, esas malas experiencias me han hecho a mí realmente hacer un trabajo y decir, ¿qué es lo que me hizo sentir esta experiencia que yo no quiero que se repita? Y era esto de, pues es que te hablo a las 7 de la noche porque mi bebé se acaba de dormir. Y entonces tú como interna, o sea, como profesional que apenas va empezando, ni modo que no le contestes a tu jefa a las 7 de la noche. Entonces, no sé, jefas que llegaban y me decían, a ver, acompáñame, mientras voy a hacer pendientes de mi casa y vamos viendo esto. Entonces, creo que para mí hay que encontrar un balance. Sé que tenemos muchas cosas en el plato, pero cuando estamos en una posición de dirección, sí hay que aprender a separar un poquito. Y de nuevo, no se trata de ser igual que el hombre, ni se trata de tener una coraza que sea este personaje sumamente frío. Yo lo resumiría como volvernos mucho más pragmáticas, mucho más enfocadas, y cuando la variable tenga que jugar, que juegue, ¿no? O sea, si te pido que por favor nos juntemos a X hora porque por cuestiones personales tengo que mover la hora, pero la cuestión personal no tendría por qué ser es que tengo a mi hijo y tal, porque el mismo beneficio o el mismo derecho podría tener un hombre, ¿no? O sea, de decir, oye, la verdad es que necesito este tiempo porque no me siento bien mentalmente, o sea, porque eso tendría menos validez que tener que ir a recoger a mi hijo. Entonces creo que hay que encontrar esa empatía, ese punto medio, y volvernos muchísimo más enfocados en lo que el negocio necesita.
Qué gran reto describes, porque me parece que esto es una línea muy, muy, muy sutil, ¿no? Cómo transitar ese punto medio entre posicionarnos, ser más asertivas, tener ese lenguaje, como decías, más pragmático, más objetivo, más claro, incluso un poquito más frío, sin querer parecer ser hombres, sin querer tomar todas esas características de personalidad, de posicionamiento, incluso de desapego emocional que normalmente se relacionan con un líder hombre, ¿no? Ambos géneros tenemos el uno características del otro. Creo que aquí más bien estamos hablando como de paradigmas macro, un poco de generalidades. Aún así me parece que es una línea muy, pero muy fina la Muy. que marca ese equilibrio que nos compartes. En la práctica cotidiana, ¿qué decisiones o qué comportamientos concretos pudieran ayudarnos a mantener ese equilibrio, a mantenernos en esa línea que en serio me parece bien, bien fácil de decantarse de un lado o del otro? Es una buena pregunta para esta semana. En la empresa en la que estoy actualmente trabajo con otros países. Mi jefa superior es una mujer, es china, y me encanta trabajar con ella porque tenemos juntas 3 veces a la semana. Las juntas empiezan súper puntuales. Trabajamos, o sea, dos usos horarios completamente diferentes, entonces el tiempo literalmente es oro. Y hay prácticas que le he aprendido en este tiempo y que yo replico. Entonces, llevo trabajando con ella ya un rato. No sé prácticamente nada de ella a nivel personal, prácticamente nada. No sé si es Vaya. casada, no sé si tiene hijos, no sé qué estudió, o sea, échale la culpa al tema cultural, pero también a esto que te quiero contar de pragmatismo, de ser más pragmático. Entonces, empezamos las juntas, todo tiene que tener una secuencia en un documento que ella manda, súper organizada, súper cuadrada en ese sentido. Pone un timer de 15 minutos para leer la agenda del día, los documentos o las actualizaciones que pusimos durante el día, la semana, y después va punto por punto tocando estos temas, bla, bla, ¿no? Entonces, así nos aventamos 1 hora y media. Las juntas, muy al estilo asiático, son increíblemente productivas. La semana fluye muy bien, o sea, la verdad es que es un gran ejemplo de liderazgo que yo he tomado porque hace que el negocio y mi trabajo funcione, ¿ok? Y hace poco fue el Año Nuevo Chino y nos convocó a una junta y entonces, o sea, nunca pone la cámara en las juntas, también algo inusual, pero en esa junta puso la cámara y Ujú, entonces dijo, es que hoy les quiero compartir las tradiciones de mi familia y les quiero compartir, les quiero presentar a mi esposo y les quiero, entonces se rompió como mm, esa parte ujú, profesional y ahí lo entendí, es tiempo y espacio. No significa que nos volvamos una roca impenetrable y que no sepan nada de nosotros porque no vayan a confundir. Es, ¿por qué les voy a presentar a mi esposo, hablarles de mi perro, de lo que me gusta hacer los fines de semana al iniciar una junta de negocio? O sea, no hace sentido, aunque sea por romper el hielo y por tal. O sea, creo que eso es algo que también es muy cultural, pero ujú, que específicamente para este ejemplo creo que funciona. De, si estamos buscando o trabajando todos los días para construir resultados de un negocio, ser exitosos y tal, enfoquémonos en eso. Y eso no quita, o sea, no es exclusivo a tener estos espacios en donde tú como persona puedas llegar a conocer a tu equipo mejor, o sea, abrir otra línea de comunicación. Pero yo no esperaría decirle a mi jefa, oye, es que, fíjate que mi perra el fin de semana o mi bebé, cuando esté empezando a leer el documento para ver qué vamos a hacer con un negocio que genera millones de dólares a la semana, ¿me explico? Y en ese momento en el que nos contó de sus tradiciones y tal, pues yo traje a mi hija a la cámara y le dije, aquí está mi perra, perdón que siempre le escuchan. Y oye, a mí me gusta el tenis también, a ver cuándo vamos a jugar. Entonces, creo que todo tiene un tiempo y un espacio determinado. Y creo que esa prudencia es lo que nos da esa asertividad en el ujú. negocio. Y que puede ser la más maternal y la más buena onda y la más sentimental y la más todo, cuando el tiempo sea el correcto. Y puede ser esta persona o esta líder mucho más pragmática, más asertiva, más orientada a resultados, más dura en ese sentido de exigente, de decir, oye, tú no Ujú. estás haciendo un buen trabajo, ¿cómo te ayudo para que hagas un buen trabajo y que se vea reflejado en estos datos? Y al terminar esa llamada, te vuelvo a marcar, oye, Efraín, ¿todo bien? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Quieres platicar? ¿Está pasando algo en tu casa? Pero lo que no me gusta es el que chantaje es una palabra
palabra muy fuerte, pero el usar las situaciones personales para poder suavizar el tema de negocio. Y eso también para hombre y mujer. ¿Por qué me tengo que enterar de toda tu vida si lo que necesitamos ver ahorita es cómo va el negocio? Y creo que eso de pronto es lo que no logramos, esa línea que dices que es tan delgada, creo que es porque no le damos el tiempo a las cosas y nos pasamos los primeros 20 minutos de la reunión hablando de nuestras cosas personales para llegar a conocernos mejor, pero ese no es el tiempo para conocernos mejor. Ese es el tiempo para solucionar lo que va a pasar en la semana o en el día o desatorar algún problema. Habrá tiempo para conocernos bien. Al final del día somos humanos y trabajamos en comunidad. Entonces creo que para mí esa práctica que tengo hoy o la dinámica de trabajo que tengo hoy ha sido una gran ventana de liderazgo para mí porque funciona, porque me siento cercana a ella, porque ahora ya la conozco más y ya está como que digo, wow, qué padre. O sea, nos enseñó cosas nuevas, pero en el día a día en el negocio es dura, es Ujú. dura. Yo agradezco esa rudeza porque me hace crecer profesionalmente. Qué interesante respuesta, porque me parece que das luz en dos vías bien importantes. Número uno, me queda claro, hay un espacio para cada cosa y creo que un error en general que hemos cometido en la cultura de negocios en muchos lugares es eso, es mezclarlo en aras de generar un mejor rapport, de conocer a las personas, de establecer lazos de comunicación más abiertos, etcétera. Y claro, funciona, pero no hay por qué dedicar tanto tiempo a ello cuando no es ese espacio, más aún cuando tenemos este tipo de entorno tan volátil, tan cambiante, que nos exige mayor agilidad y mayor desempeño rápido. Y por otro lado, algo que aprendo de esto que nos compartes es esa gran importancia de la estructura mental, de la estructura de planeación, de la estructura de este documento, como planteabas que sigue tu jefa, para poder desarrollar todos los temas, incluso cronometrados, que a lo mejor desde una perspectiva, llamémosla así, latina, pudiera parecer exagerado. Sin embargo, esa estructura es lo que hace que podamos ser efectivos y que podamos al final del día utilizar herramientas a nuestra disposición, a nuestro alcance, que muchas veces conocemos, pero que no vamos integrando. ¿Por qué? Para no ser tan estructurados, para no ser tan cuadrados, para no ser del mismo molde que todos los demás. En ese mismo sentido, algo que para ir ya un poquito redondeando la conversación, la semana pasada decías, bueno, a lo mejor incluso hablando de los hombres, ¿no? No hay que ver cómo los convertimos en aliados, sino más bien cómo los demos más conscientes. ¿Qué recomendarías a las organizaciones para ayudarles a los hombres que trabajan en ellas a ganar mayor conciencia y empatía frente a estos retos que ya hemos descrito este par de días? Lo que me encantaría a mí que pasara es que normalmente el periodo del año en donde se da mucho más enfoque a estos temas de empoderamiento femenino y liderazgo femenino es alrededor de esta fecha, ¿no? De marzo. Ujú. Y entonces empezamos a ver conferencia tras conferencia, LinkedIn lleno de posts, ¿no? Hablando sobre mujeres, mejores prácticas y tal. Y generalmente en las empresas lo que pasa es o dan pláticas de empoderamiento, llevan algunas speakers súper, ¿no? O sea, muy aspiracional, etcétera. No me ha tocado ver un 8 de marzo dirigido a los hombres, dirigido a comunicarles qué es lo que pasa de este lado. Y esto lo pienso a veces en mis ideas locas, que digo, me encantaría que todos mis colegas supieran el proceso posparto, que es una locura biológica. Literalmente es una locura biológica. Ni mi esposo lo sabía hasta que lo vivió conmigo. Y entonces ahora me dice cómo lo lograste. O sea, cómo estás de pie trabajando pocos meses después. Eso hablando de maternidad porque es algo que traigo muy fresco, pero Claro. cómo funciona la dinámica en el hogar. O sea, creo que no es un tema de educar, es un tema de poner en la mesa temas que los hombres normalmente no saben y que no tendrían por qué saber, porque no están en el círculo femenino y porque creo yo en la experiencia también que tengo con mi propio círculo social, que tampoco son temas que nos gusta platicar mucho en nuestras Ujú. casas. O sea, no, al menos en la mía, no, normalmente no es un tema de, oye, te quiero compartir qué pasa por mi cabeza desde que me despierto y por qué me siento tan abrumada. Te quiero compartir todas las cargas mentales que tengo, durante el día y que a lo mejor tú
tú no conoces. Entonces creo que empezar a dirigir la comunicación ya no solamente a empoderar a las mujeres, que repito, siempre seguirá siendo muy necesario porque es lo que nos va a sacar, pero también un poco de dirigirlo a los hombres en el entendido de que pudieran conocer un poco más de dónde surge todo esto, porque creo que eso evitaría situaciones como la que te comentaba de la junta, en donde la ayuda es, claro, tú vete y nosotros te decimos. Creo que si las conferencias fueran alrededor de por qué las mamás queremos salir de la oficina despavoridas a ver a nuestra familia desde esa óptica, el tema de a lo mejor de escuelas o, digo, de nuevo, mucho en maternidad, pero creo que eso cambiaría la conversación. Eso haría que más hombres entendieran qué es lo que está pasando, entendiera por qué estamos luchando por tantas cosas en el ámbito laboral. Y yo creo que funcionaría como una técnica de conversión interesante, ¿no? De que a lo mejor alguien sí dirá, oye, pues la verdad sí. O sea, ¿por qué no me voy yo también a las 6 de la tarde a llegar a mi casa? Quiero cenar con mi esposa, quiero yo cocinar hoy, ¿por qué doy por hecho que ella es la que tiene que tener estos temas? Entonces, me encantaría que las organizaciones pudieran tener estas jornadas de visibilización de lo que implica ser mujer en la sociedad y en las organizaciones para los hombres, en el lenguaje de hombre, en un concepto, en un esquema, en una estructura que sea empática y que sea fácil de entender. Wow, la verdad es que me encanta esta recomendación. Creo que llega a un excelente momento porque finalmente, como bien sabemos, pues estos episodios van a salir alrededor de justamente este mes de marzo. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando y que entra dentro de su posibilidad, dentro de su tramo de control, dentro de su esfera de liderazgo, hacer este tipo de recomendaciones o planteamientos, me encanta la idea. Plantear que el próximo año todos los eventos del 8 de marzo vayan encaminados hacia los hombres, hacia generar esa empatía, ese entendimiento, esa cercanía, porque a mí la verdad me sorprende mucho y escuchándote me parece que es muy disruptivo también esto, cómo hay muchas veces que este tipo de eventos, inclusive hasta lo dicen, exclusivo para mujeres, justamente en ese entendido, ¿no? Es un espacio únicamente para, y eso en vez de abrir la puerta, en vez de generar el diálogo, en vez de generar ese tipo de empatía y de conversación, la cierra aún más y puede también generar el efecto contrario, ¿no? En muchas organizaciones he visto que en ocasiones estos eventos especiales del 8 de marzo pues se vuelven en un semillero de conductas o de pensamiento de víctimas, ¿no? ¿Por qué no estamos? ¿Qué hace falta? ¿Cómo seguimos y seguimos y seguimos? Y por análisis no paramos. Sin embargo, el tema es cómo empatizar, cómo abrir esa conversación y cómo poderla llevar más allá de las mujeres, sino incorporando pues, a toda la sociedad, ¿no? Sí, justamente, creo que lo que menos necesitamos en nuestra sociedad es alienar, o sea, alienarnos entre nosotros. Entonces, Ujú. como dices, yo creo que es disruptivo y si alguien me escucha decir está loca, pero yo creo que cambiaría mucho la perspectiva de más de uno el entender un poco más de este lado de viva voz, ¿no? Oye, Daniel, antes de despedirnos, siempre nos gusta en estos espacios hacer una última pregunta a nuestros invitados, y esta es, si tú pudieras retroceder en el tiempo 10, 15 años y darte a ti misma una recomendación sobre liderazgo, ¿qué te dirías? Me diría que empiece a escuchar más. Creo que hoy en día escucho mucho más de lo que hablo y hablo mucho. Entonces significa que me he dado la tarea de escuchar aún más. Creo que cuando empecé mi carrera o empecé en estos equipos no lo hacía tan conscientemente porque escuchando se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de otras personas, se aprende muchísimo de otros entornos. Entonces eso le diría que hay que escuchar un poco más y hablar un poco menos. Muchísimas, muchísimas gracias, Daniela, por esta conversación tan interesante, tan enriquecedora. Para nuestros amigos que nos escuchan, ¿dónde pueden conocer un poco más acerca de ti, de tu trayectoria, de tu trabajo? Estoy en LinkedIn como Daniela Zamudio, es la red en la que estoy más activa. Tengo un newsletter semanal en donde hablo de más de temas de negocio, pero de pronto me gusta dar mi opinión acerca de temas más culturales, etcétera. Y estoy en Instagram también, en donde comparto, pues trato de compartir
información de negocios o de lo que pasa en el mundo de una manera más crítica. Al menos eso es mi objetivo. Entonces me da mucho gusto saludarlos por ahí y pues siempre con el gusto y el deseo de conectar y de conocer nueva gente porque hay que escuchar más. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros el día de hoy. Y también muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan como cada semana, y sobre todo en este episodio, en este par de episodios especiales sobre el Día Internacional de la Mujer y el papel de las mujeres en el liderazgo. Muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Efraín Zapata y los espero como siempre a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.